7 caminos recorridos por diferentes veredas fueron los pasos que siguieron CEOs y emprendedores para llegar a su meta, convertirse en líderes empresariales. ¿Cuáles son los límites y retos que tenemos como seres humanos? ¿Cómo fomentar la cultura del emprendimiento? ¿Qué es una conciencia con perspectiva de género? ¿Qué desafíos tenemos que enfrentar para recuperar nuestra vida tras la pandemia? ¿Qué son las comunidades de éxito y cómo acercarnos a ellas? Pues me inscribí a la universidad, empecé a estudiar y empecé a tratar de hacer un poco las dos cosas lo mejor posible y participé en mis primeros Juegos Olímpicos en Sydney y después fui a Atenas y con muchísimo esfuerzo de pronto era la mejor del mundo. Me convertí en la mejor del mundo, estaba primera del ranking mundial. De pronto no había nadie que fuera mejor que yo y estaba a 4 meses de los Juegos Olímpicos de Beijing, a nada de cumplir mi sueño de toda la vida. Y estando entrenando en Nueva Zelanda, preparándome para el campeonato mundial ese año olímpico, me rompí el tendón de Aquiles. Me rompí el tendón de Aquiles y regresé a México, me internaron en el Centro Nacional de Rehabilitación y ahí conocí a mucha gente, conocí a muchas personas que al igual que yo estaban viviendo experiencias muy fuertes de lesiones irreparables. Cuando me dieron de alta fui la persona más feliz, por supuesto. Logré poder participar en estos últimos Juegos Olímpicos, tener nuevamente un entrenador y un equipo multidisciplinario. Y juntos hicimos historia entrando a esta final olímpica en una sede con muchísimo viento que rompía todos los paradigmas sabidos y por haber de alguien que no pesaba lo adecuado o no tenía la altura. Al final nadie te puede decir que no, las posibilidades son infinitas y los límites los decides tú. Muchas gracias. ¿Cómo participar y consolidar un equipo de trabajo ideal? ¿Y cómo desarrollar las mejores estrategias para llegar al éxito? Fueron interrogantes planteadas en el curso y que fueron develadas por 7 líderes. Todos conocemos el concepto de flow, como fluir, y este libro Flow también, pero en ese sentido quiero darle una acepción distinta, pensar en el acrónimo de flow, lógicamente por las siglas en inglés de Focus on Letting Others Win. Intentemos enfocarnos para que los demás ganen. Y cuando pensamos en esta nueva visión, pienso en 3 elementos fundamentales. El primero tiene que ver con entender las necesidades cambiantes del mercado de nuestros clientes. Por otro lado, la importancia de constituir un equipo de trabajo. Y por último, desde luego, enfocarnos en una ejecución consistente. Y la fórmula secreta que encontré, que me parece magnífica, que de una manera muy objetiva podemos medir a estos miembros de nuestro equipo, la plantea nuevamente Patrick Lencioni en su libro The Ideal Team Player, donde habla de 3 características. La primera, la humildad; la segunda, el hambre, pero concibiendo el hambre como si fuera esa ambición por crecer, por cada vez aprender más; y por último, esa inteligencia interpersonal. Entonces, pues, ahí es donde habita ese miembro del equipo ideal. Un grupo se convierte en un equipo cuando todos los miembros son suficientemente seguros de sus aportaciones como para poder enaltecer las capacidades de los demás. Una vez que levantamos capital en Kiwi Limón, porque sí lo logramos, llevé la empresa a números negros, ¿no? Que los negocios digitales siempre empiezan en números rojos y tienes que crecerlo para llegar a ser rentable. Y me embaracé de mi tercer hijo, decidí tomarme una maternidad un poco más extendida y cuando yo iba a regresar a Kiwi Limón vi que el CEO que habíamos contratado lo estaba haciendo muy bien y me apasioné por cambiar lo que fuera México para los emprendedores. Y creo que es lo primero que les quiero compartir, pero creo que en la vida cuando encuentras tu propósito te das cuenta que haces todo con mucho más pasión y mucho más visión a largo plazo. Y creo que en ese momento yo encontré mi propósito y fue: yo quiero cambiar México para que el día de mañana, si mis hijos, hijas o hijos quieren emprender, de verdad vivan en un México en donde esté democratizado el emprendimiento. Cualquier persona con una buena idea pueda emprender.
En su momento me tocó liderar el fondo de capital privado Soldiers Field Angels. Ese fondo no lo fundé yo, lo fundaron 3 alumni de Harvard que hoy lo lideran todavía, pero necesitábamos ya un socio director y pude tomar esa posición. Y me tocó vivir cómo México cambió de tener 3 fondos de capital, cuando yo levanté capital, a después de esa época, que justo es cuando existía el INADEM, ya éramos 50 fondos. Y empezaron a llegar emprendedores de toda Latinoamérica a levantar capital en México, porque México se empezó a dar a conocer como un país en donde podías levantar capital y podías crecer tu emprendimiento. Ante este nuevo mundo y la circunstancia emocional por la que estamos pasando, tendríamos que cuestionarnos cómo lograr tener una vida plena, una vida de éxito, en un mundo tan difícil, donde muchos hemos tenido pérdidas, en donde nos hemos encontrado con circunstancias que no nos esperábamos, cómo conseguir hacer funcionar un proyecto de vida. Y yo aquí quisiera primero darles 4 consejos. La primera idea que me parece muy importante es que hagamos todos conciencia, y esto yo lo diría, a mí en lo personal me ha servido mucho en la vida, de un viejo adagio, un viejo refrán de sabiduría universal que dice: el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Muchas veces cuando pensamos que en nuestra vida las cosas están mal, muchas veces cuando pensamos que mucho de lo que tenemos está ya perdido, en ese momento resulta que viene un cambio radical y empieza a irnos bien. ¿Cuántas veces no lo hemos vivido? Recuperación de crisis económicas, cuando pensamos que el país estaba peor. Bueno, lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos la vida como si fuera una fotografía. Nos quedamos con la idea de que el momento difícil, de la pandemia, es la vida entera. Y no nos damos cuenta que nuestra vida es como una película. Es una película en la cual hay distintas escenas. Y esas escenas van pasando de una a otra. Nuestra vida, de alguna manera, tiene en ese sentido la posibilidad de mejorar.